Una es lo que se llama lógica material y otra es lo que se llama lógica formal. La lógica material, estamos hablando de la lógica material clásica, averigua cuando, bueno, en se habla de juicios, hoy en día se habla de enunciados o proposiciones. Porque juicio, sí, son juicios, pero lo que pasa es que los juicios se plasman en enunciados o proposiciones. Y nosotros lo vamos a usar un poco hacia esta terminología más moderna para que nos sirva un poco más. Lo que averigua la lógica material es si un enunciado es verdadero o falso. O sea, si hay una correspondencia o una adecuación entre el enunciado y la cosa o el hecho o la situación de que se trate. Y la lógica formal lo que averigua es si un enunciado es correcto o no, si cumple o no con unas reglas de inferencia o unas reglas de razonamiento. No sé si me explico. Porque incluso la lógica actual, la lógica de enunciado, la lógica formal actual, cuando se dice verdadero o falso, no se está diciendo verdadero o falso, por eso está diciendo correcto o incorrecto. Porque la lógica formal no trabaja con, digamos, con ideas, trabaja con símbolos, trabaja con variables. Si tú dices, por ejemplo, no es si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C, eso es lógica formal. Es matemática también, pero es lógica formal. ¿Será verdadero o falso? Depende que sea A, que sea B, que sea C. Si resulta que A son los elefantes, B son vacas y C son burros, pues no tiene sentido. Entonces, la lógica actual está siempre representado por una letra del abecedario. Normalmente se empieza por la P, Q, R, S. Son variables proposicionales y esas variables, pues tú le asignas valores. Por ejemplo, estos ordenadores razonan lógicamente, pero no analizan el contenido. El contenido se lo pones tú. La lógica material averigua verdad o falsedad, es más bien una cuestión, saber si un enunciado es verdadero o falso tendría más que ver con la psicología del conocimiento, con la metodología, con un montón que también es importante, ¿no? Porque tú tienes que, por ejemplo, si tú quieres aplicar este criterio a la física actual, tienes que saber cuándo los enunciados físicos dicen disparates o están refiriéndose a la realidad de alguna manera. Sin embargo, la lógica a la que vamos a explicar ahora es la lógica formal. La lógica verdaderamente potente, la lógica que ha sido útil es la lógica formal. En Aristóteles también hablamos de lógica formal. Otra cosa es que cuando hoy en día se habla de lógica formal, se habla de lógica formalizada. No solo formal, sino que se utiliza un lenguaje formal. Esta es la diferencia, que Aristóteles no utiliza un lenguaje formal. Porque el lenguaje formal empieza en el siglo XIX, ¿no? Más o menos. Ahí se hacen los primeros pinitos, pero sobre todo en el siglo XX, ¿no? La formalización de la lógica. ¿Para qué? Bueno, precisamente para eliminar la ambigüedad del lenguaje. Bueno. Vamos a estar en lógica formal. O sea, lo que se trata es de estudiar cuándo un enunciado es correcto o cuáles son las reglas del razonamiento. Sí. ¿Se puede hablar de metodología? ¿Se puede hablar de metodología? Perdona. Si se puede hablar de lógica formal, se puede relacionar con el concepto de metodología. ¿Con la? El concepto de metodología, de seguir un proceso, un método. No tanto, no. Bueno, porque vamos a ver, si nosotros hablamos de método, depende de qué sentido, vamos a ver un método de investigación, el método científico, por ejemplo, ¿no? El método científico, observación, experimentación, demostración, observación, experimentación, hipótesis, demostración, ley, teoría. El método científico no, eso estaría más en la línea de lo que sería la lógica material. Pero que ya no se habla de esto, pero quiero decir, lo que la lógica formal lo que analiza es simplemente
hay unas unidades, que le podemos llamar actualmente las variables proposicionales, o qué sé yo, las fichas del ajedrez, y unas reglas de cómo eso funciona. Basado en algo muy importante, que va a ser el principio de identidad, el de no contradicción, el de identidad. Todo está referido al principio de identidad. Aquel que enuncia Parménides por primera vez. Y por otro lado, la lógica formal no solo lo que nos va a hacer, nos va a presentar unas reglas, unas variables, unas unidades, unas fichas, lo que queráis, que se combinan según una regla. ¿Y eso para qué? Porque es una lógica que permite potenciar el razonamiento, digamos que produce automatismo. La cantidad de automatismo, yo necesito la pizarra, pero a ver cómo hacemos. Tengo que, a lo mejor en un momento dado, un pequeño paréntesis, y recupero, la puedo recuperar la contraseña, pero... La cantidad de automatismos que ya descubre Aristóteles os sorprendería. Vamos, voy a demostrarlo, os lo voy a mostrar ahora. Los lógicos griegos de hace 2500 años, 2400, tú hacías un razonamiento y te decían, está mal. Pero no porque funcionaban con una... Esta lógica funciona con una rapidez superior a la de nuestro propio sentido común, no con la rapidez de un ordenador. Entonces, el lógico te describe una falacia, paralogismo, ¿cómo es? Un sofisma, distintos tipos de razonamiento erróneos. Esto yo creo que hoy sí que llegamos a hacerlo. Si no, nos sentamos aquí, sacamos una hoja de papel y lo hacemos. Somos 4. A ver, para llegar ahí, Aristóteles divide su órgano, su lógica, en 3 grandes libros. La lógica del concepto, o de la idea, la lógica del juicio y la lógica del raciocinio. Yo estoy utilizando traducciones más hacia lo medieval. La unidad lógica para Aristóteles, esas unidades que vamos a combinar, son los conceptos o ideas, esas que hemos logrado por abstracción. Lo que pasa es que la vamos a utilizar independientemente de su contenido, incluso. ¿Qué es un concepto de idea? Pues la representación intelectual de una sustancia. Esa, digamos, se corresponde un poco en el triángulo semiótico con la noción de significado. Nosotros tenemos unos significados, esos significados representan en nuestra inteligencia pues algo, ¿no? Digo, ¿me dejas el cuaderno? Pues, tú tienes la noción de cuaderno, el significado, el concepto, yo también lo he transmitido, bueno, se produce toda una acción comunicativa. Para Aristóteles hay 2 tipos de conceptos. Yo utilizo más la producción medieval, pero también son las ideas. El concepto, idea, noción es lo mismo. Simples o complejos. Un concepto simple, mesa. Es tan sencillo como que está representado por una sola palabra. Y como mucho con un artículo, la mesa, una mesa, pero mesa. Concepto complejo, mesa verde. Esto lo utilizan los chicos, los niños y los no tan niños para hacer análisis sintáctico en lengua. De hecho, en Italia el análisis sintáctico le llaman análisis lógico. Análisis lógica le llaman ellos. Por ejemplo, tú dices, qué sé yo, si analizas sujeto predicado, es el hombre calvo que está sentado debajo del árbol se ha dormido. Sujeto, el hombre calvo que está sentado debajo del árbol. Verbo, predicado, se ha dormido. Bueno, esto es muy importante porque este es el concepto complejo. O sea, un concepto puede ser simple o complejo.
Los juicios, voy a ver si puedo seguir una secuencia sencilla. Un juicio es, bueno, Aristóteles definiría el juicio como el acto por medio del cual el espíritu une al afirmar y divide al negar. O sea, es un acto intelectual en donde se une dos conceptos o se los divide o separa. O dices, esto corresponde con esto, o no tiene nada que ver. Esto serviría muchísimo, por ejemplo, para los diagramas de Venn y todo aquello, toda la álgebra de Boole, todo esto. Tú estás diciendo, qué sé yo, todos los alumnos han estudiado, o sea que todos los alumnos pertenecen al conjunto de que han estudiado. Se establecería, ningún alumno ha estudiado, pues los que han estudiado de este conjunto y los alumnos de este otro, no tienen nada que ver, están separados, ¿no? Esto quiere decir une o divide. ¿Es una unión o es una...? No. Por lo tanto, un juicio siempre es, la fórmula del juicio, si las queréis apuntar, es S mayúscula es P. S es P. Quiere decir, hay un concepto S, que es el concepto sujeto, un concepto P, que es el predicado, y el verbo ser, que es cópula, que lo que hace es unir o dividir, depende si es negativo, S de P. Por ejemplo, en la fórmula del juicio afirmativo sería S es P. Y la fórmula del juicio negativo sería S no es P. Bueno, no quiero, en la lógica del concepto, perdón, me vuelvo un poquito atrás, es donde Aristóteles estudia la cuestión de la extensión y comprehensión de los conceptos. La extensión de un concepto se define por los individuos a los que este concepto se aplica o de los cuales se puede predicar, el número de individuos. Cuanto más individuos, más extenso. Por ejemplo, el más extenso europeo que sevillano. O sea, porque el concepto europeo se aplica a más individuos que sevillano. Sin embargo, como hay una relación inversa entre extensión y comprensión, a mayor extensión, menor comprensión. ¿Cómo definimos la comprensión? El número de notas. Notas sería característica, ¿no? De datos que tú estás dando, se llaman notas de un concepto. Por ejemplo, tú dices más de un señor si dices que es sevillano, porque además incluye el ser europeo. Dices menos si dices que es europeo, pero se aplica a más individuos. El concepto de mayor extensión que existe, ya lo hemos dicho, es el concepto de ser, se aplica a todo lo que es. Por eso cuando decíamos Parménides enuncia el concepto más general que se puede enunciar, el concepto de ser, puesto que se puede predicar de todo lo que es. Todo lo que es un ser. Y todo lo que es, todos los que coinciden en que son un ser, que son ser. El concepto de ser es el de mayor extensión, pero el de menor comprensión, porque de algo que digas que es un ser, lo que está diciendo, esto existe, no está diciendo nada más. En cambio, como la comprensión tiene una relación inversa, el concepto de mayor comprensión es el de individuo. Pepe, ese sevillano que se llama Pepe, que vive al lado de la casa de mi tía y que además es dentista. Pues ese sevillano, ese Pepe. Ese es el de mayor comprensión, pero las notas es riquísimo, porque es sevillano, europeo, bueno, montones de cosas. O sea, se dice mucho, pero es un concepto tan limitado en cuanto a esa extensión que solo se aplica a Pepe. Esto parece los perfiles que a veces publican en las universidades, en los concursos, ¿no? Cuando te hacen un perfil, no solo en la universidad, cuando te hacen un perfil que prácticamente se aplica solo a un candidato, ¿no? Porque además tiene que tener el lóbulo de la oreja partido, aparte de todo lo que tiene que tener, por las dudas, ¿no? Bueno, pues eso sería la mayor comprensión. Sin embargo, la extensión es tan reducida que es solo para él. Bueno,
Es interesante, esto que estoy explicando son todos recursos que vamos a usar, o sea, herramientas que vamos a usar para darle completar la lógica aristotélica, por lo menos en esas claves, para poder entenderle lo que uno lea en los libros suene a algo. Muy bien, entonces el concepto puede ser simple y complejo, y aquí se trata, en esta parte del libro de los conceptos, el tema de la extensión y comprensión. Bueno, esto sirvió a otros lógicos, porque hay una gran tradición lógica desde Grecia hasta nuestros días. La lógica ha seguido también el famoso Porfirio y el famoso árbol de Porfirio. Construir prácticamente un árbol donde prácticamente se puede clasificar todo en función de la extensión y comprensión. No olvidéis que Aristóteles era un gran clasificador de especies vegetales, animales, un gran científico natural, ¿no? Y entonces él siempre, para clasificar algo, lo que tiene, dice a qué conjunto pertenece, conjunto inmediato, ¿no? y en qué se diferencia. La famosa enuncia siempre las especies con dos palabras, canis lupus. Pertenece al orden de los cánidos, a los cánidos, especie lupus, porque hay canis canis, los cánidos también están los perros. Homo sapiens, Homo neanderthalensis, nosotros pertenecemos al género Homo, pero sin embargo actualmente solo hay una especie, la especie sapiens. A mí cuando yo estudiaba, siendo adolescente, se insistía muchísimo que los neandertales fueron anteriores, y ahora se sabe que hemos coexistido. La ciencia avanza, yo estudié, hace mucho que estudié, pero me acuerdo que decía, no, cuando aparece el Homo sapiens ya ha desaparecido el Homo neanderthalensis o el Homo tal, ¿no? Bueno, fijaos que en todas las especies siempre hay dos palabras, uno quiere decir, se llama género próximo y diferencia específica. Esto ya lo debemos de Aristóteles, y ¿sabéis qué? También la cuestión de la materia y la forma, aquí se está aplicando también. Solo, por ejemplo, cuando definimos al hombre, Aristóteles lo define como animal racional. Cuando decimos animal está haciendo alusión al cuerpo, a la materia. Cuando decimos racional, por un lado está haciendo alusión a el alma de Platón, que también es la suya, pero modificada. Pero al mismo tiempo está haciendo alusión a una cuestión lógica. Enunciamos el conjunto inmediato al que pertenecemos y en qué nos diferenciamos. Y así se clasificaron todas las especies y todo, no solo las especies, todo. Muy interesante. Muy bien. Toda extensión y comprensión, veréis todo lo que sirve. Los juicios, decíamos, pueden ser unir o separar conceptos. Hay 4 tipos de juicios. Aquí se construye el famoso cuadro de oposición de los juicios o de las proposiciones. Los juicios se pueden dividir o clasificar según su cantidad o según su calidad o cualidad. Según la cualidad o calidad, un juicio puede ser afirmativo o negativo. Ese es P, ese no es P. Según la cantidad, pueden ser universales o particulares. Están los individuales, pero el individual es un caso entra dentro del particular. Ejemplo, los juicios universales y particulares, en la época de aristotélica se introduce una palabra. Es todos. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, Sócrates no. Es un silogismo, pero como un ejemplo, todos los hombres son mortales. Juicio particular, algunos hombres son calvos, por ejemplo. O algunos hombres son buenos. Eso sería el juicio particular. Si combinamos calidad y cantidad, tenemos el famoso cuadro que podéis poner, fijaos, en un cuadro, en el objeto de un cuadro, ponéis una A allá arriba, una E, una I aquí abajo. Hacer un cuadro, podéis hacer un cuadro más o menos así. A, I,
allá arriba o allá. Podéis, yo lo rodeo con una círculo. Entonces tenemos este cuadro, ya esto es de Aristóteles, es luego latino, pero está sacado de lo griego. Son las dos primeras vocales de la palabra afirmo en latín. O sea que son los juicios afirmativos. Yo pongo los afirmativos de este lado. El juicio A es afirmativo, el juicio E y es otro tipo de juicio afirmativo. O, nego, de nego. Ya veréis como ellos utilizan una serie de reglas mnemotécnicas que le van a permitir actuar con una rapidez inusitada. El tipo E y O son los negativos. Los de arriba son los afirmativos y los de abajo son los negativos. Entonces, el A, universal afirmativo. Si queréis, lo apuntáis, lo ponéis en el cuadro si lo habéis hecho. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. El E, universal negativo. Por ejemplo, ningún hombre es mortal. En la negación no se dice, no es todo hombre, no, ninguno. El particular afirmativo, algunos hombres son mortales. Estamos utilizando el mismo juicio porque sí. Y en el O, algunos hombres no son mortales. ¿No? Muy bien. Yo sugiero, veo que la única chica que nos acompaña está copiando muy atentamente, yo sugiero entonces que unáis todos estos vértices con rectas, o sea, hagáis un cuadrado y también tracéis las diagonales que hay entre I y E y A y O. Esos juicios, eso tiene un nombre, pero ya lo pondremos. Muy bien. Esto se llama, de aquí se saca, no os dais una idea, todo lo que se puede sacar de aquí, fijaos. Si yo digo todos los hombres son mortales, ¿qué pasa con ningún hombre es mortal? ¿Es verdadero o falso? Teniendo en cuenta que decimos es correcto o incorrecto, ya no estamos en lo que es verdadero o falso. Si yo digo todos los hombres son mortales, la expresión ningún hombre es mortal, ¿es verdadera o es falsa? Falsa. Falsa. Te he dicho todos los hombres son. Todos los alumnos han estudiado. O sea, es falso que ningún alumno ha estudiado, ¿está más claro? Muy bien. Si es verdadero y si es falso, todos los alumnos han estudiado, falso. Ningún alumno ha estudiado, ¿es verdadero o es falso? ¿Y por qué? Fíjate que rápidamente has dicho es verdadero porque te ha ido casi un viceversa, ¿no? No. Es falso que todos han estudiado porque esta señora, que aunque es muy prolija, no ha estudiado y ya fastidia el conjunto. No sabemos si es porque hay uno que no ha estudiado o porque no ha estudiado ninguno. O sea, cuando de la verdad de A se infiere la falsedad de E, pero de la falsedad de A, E permanece indeterminada. Fijaos, ¿no? Y os aseguro que hay que razonar por primera vez uno por uno. Y veréis que os llevaréis muchas sorpresas. Por ejemplo, tú dices, si es verdadero, ¿cómo es E? Y si es verdadero, que ningún alumno que ha estudiado verdadero, ¿qué pasa con algunos alumnos que no han estudiado? Que sería el I. ¿Qué pasa? Que sería falso. Falso. Y si es falso, que todos los alumnos han estudiado, falso. ¿Qué pasa con algunos alumnos que no han estudiado? Verdadero. Porque al menos algún alumno quiere decir al menos uno. Y os voy a dar una pequeña clave, ya automatismos. Estos juicios que están al final de las diagonales estas se llaman contradictorios. De la verdad de uno se infiere la falsedad de otro y viceversa. Esto sí, Adolfo, ¿ves? Es como a veces, pero lo curioso es que en el lenguaje normal, no digamos, en las discusiones cotidianas,
no digamos lo que dicen los políticos, cometemos sin darnos cuenta estas falacias que pueden tener graves consecuencias, porque estamos tomando como contradictorio unos juicios que se llaman contrarios. Y una cosa es la relación de contrariedad en lógica y otra es la noción de contradicción. Hoy estoy dando una muestra, a ver si lo puedo poner en un papel o para que lo dibujemos un poquito. ¿Os dais cuenta? Bueno, pues hiciéramos la prueba. Fijaos, lo que está clarísimo, que entre A y O, y entre I y O y E, ahí no hay pérdida. Eso es contradictorio. Es justo el principio de no contradicción. El principio de identidad es contradictorio. Tú sabes que sí. Aquí te viene uno y dice, ¿qué pasa con estos alumnos? Bueno, pues que qué sé yo, que aquí hay algún alumno que, bueno, se puede inferir. No, bueno, no vamos por ahora a hacer este ejemplo. Pero se puede, si realmente dice que es falso, que todos los alumnos han estudiado, no podrás nunca saber si fue uno o si fueron todos, o el ninguno. Uno seguro que no ha estudiado. Bueno. Muy bien. Esto vamos a seguir con esto, pero hay otro tema que estaría en el 2, porque ahí esto ya cuando ya entramos en el cuadro de oposición de las proposiciones, bueno, todavía estamos en las proposiciones. Un tema que se llama conversión de las preposiciones o de los enunciados. Muy importante. Convertir un enunciado o una proposición significa invertir el orden de los conceptos, o sea, el sujeto pasa a predicado y viceversa. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Habría que poner mortales como sujeto y hombre como predicado. ¿Todos los hombres son mortales? ¿Es lo mismo que todos los mortales son hombres? Todos los hombres son, por ejemplo, un enunciado, vamos a convertir un enunciado sin género, qué sé yo, bueno, es que tengo que poner, da lo mismo. Todos los alumnos son guapos. Convertir sería, todos los guapos son alumnos. ¿Se puede hacer eso? No se puede, ¿verdad? Pero a veces ya veréis que a veces hay que hacer la conversión. Entonces hay dos tipos de conversión. Por ejemplo, la conversión simplex. Algunos alumnos son guapos, algunos guapos son alumnos. En la conversión de los enunciados particulares se llama conversión simple. ¿Qué es una conversión simple? La inversión de sujeto y predicado sin que cambie de número, de cantidad. Pero sin embargo, todos los alumnos son guapos, es una conversión que se llama per accidens. Algunos guapos son alumnos. Esto es muy importante, ya veréis por qué. ¿Se entiende? ¿Para qué hay que hacer esto? Ya lo veremos. Quiere decir que qué valor tiene decir, porque a veces tenemos esa tendencia, ya lo veremos, a convertir de una manera simple. Y eso se hace continuamente. Se hace continuamente. Por ejemplo, esto lo hace mucho la gente, cuando explica Descartes es inevitable. Pienso, luego existo. Ah, ¿eso quiere decir que el que no piensa no existe? Ha hecho una conversión y es incorrecta. ¿Cómo? Yo he dicho que pienso, luego existo. ¿Cómo que el que no piensa no existe? Habría que decir en todo caso, bueno, pienso, luego existo, eso sería una inferencia, no es un juicio. Pero es un poco el mismo problema, ya lo veremos. Ah, entonces los que no piensan no existen, nadie ha dicho eso, ya lo veremos. Hay una serie de situaciones que se producen en el lenguaje que implica, digamos, que hay problemas lógicos. Por ejemplo, oye, qué guapos, imagino que estamos con mujeres, porque esto pasa, no es un discurso machista, Dios me libre, pero tú cuando te encuentras con tres amigas, o dices, oye, qué guapa está Pepita y Juana,
Y Laura se queda, yo no estoy guapa. Entonces tú le dices, no, lo que yo he firmado de la parte, he firmado de la parte. Yo de ti no he dicho nada, ni que esté guapa, simplemente que he dicho que Pepita no es tan guapa. Pero sin embargo, en la comunicación ordinaria, es una ordinaria, perdón, para la redundancia, decir si hay 3 mujeres que están muy bien peinadas, por ejemplo, o qué vestido más bonito para esa boda que tienen Pepita y Juana, y sin embargo de Laura no dicen nada. Sin embargo, desde el punto de vista lógico, no hay ningún problema. Pero desde el punto de vista comunicativo, claro que hay problemas, ¿no? Bueno, ya lo iremos viendo. A ver si se me queda algo para poder trabajar. Bueno, yo creo que vamos entonces al tercer punto, la lógica del raciocinio. El juicio, el concepto, el juicio, el raciocinio. En la fórmula, el modelo de raciocinio que da Aristóteles es el silogismo. El silogismo es un razonamiento, una inferencia que consta de 2 premisas y una conclusión. Si tiene 3 o 5, también es una inferencia, pero no es un silogismo. Hoy en día, por ejemplo, la lógica que estamos utilizando en la tecnología está trabajando con cantidad de enunciados que va relacionando y llega a conclusiones. Pero Aristóteles estudia modélicamente el silogismo. El ejemplo aristotélico lo conocéis, es famoso: todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. ¿Es un silogismo? Todos los elefantes vuelan, Pepe es un elefante, Pepe vuela. ¿Está bien o está mal? ¿Es bueno? ¿Es correcto? Claro. Desde el punto de vista, estamos en lógica formal. Otra cosa, se supone que en la lógica formal la verdad o la falsedad material dependerá del valor que tenga. Yo puedo aquí meter auténticos disparates. Me va a dar unos resultados súper correctos, pero disparatados, porque la veracidad de los datos dependerá de los datos correctos que yo puse. Si yo puse datos correctos, me va a salir una conclusión correcta. Y aunque puede ser impecable lógicamente, si yo me equivocaba en poner los datos, pues me equivoco, ¿no? Bueno. En un silogismo, si lo apuntáis en la hoja, ¿cómo te llamas, perdona, tú? Esperanza. Esperanza. Voy a decir esperanza porque le vuelvo a pedir los apuntes. Si tú si copias eso, todos los hombres son mortales, Sócrates hombre y Sócrates mortal, ¿lo has copiado? Sí. Bueno, fijaos. El primer enunciado se llama premisa mayor. Premisa mayor. El segundo enunciado se llama premisa menor. Y el tercer enunciado, que entre la primera y la segunda pones una raya, que quiere decir luego. Todos los hombres son mortales, Sócrates hombre, una raya, que quiere decir entonces o luego, Sócrates es mortal. Esa es la conclusión. Las 2 primeras se llaman antecedente, formado por 2 premisas, premisa mayor, premisa menor, y conclusión. En las discusiones, los políticos lo usan mucho, no sé si saben qué quieren decir. Niego la mayor, lo dicen. Si niegas la mayor, lógicamente no puede continuar el silogismo. No sé si saben lo que están diciendo estos chicos que son los que más lo usan, unos chicos nuevos del PP. Casados, todos siempre niegan la mayor. No sé qué están negando, pero ellos niegan la mayor. Bueno, pues antecedente, formado por 2 premisas, premisa mayor y premisa menor, y consecuente. No es que la premisa mayor sea la que está arriba, sino que a la premisa mayor se la pone arriba, y veremos cuál es la premisa mayor. Porque tú podrías decir, Sócrates es hombre, y como todos los hombres son mortales, quiere decir, como Sócrates es mortal y todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre. Estás hablando, pero realmente no porque lo hayas dicho en primer lugar va a ser la premisa mayor. Tenemos que ver dónde se lo coloca. Bueno. Fijaos que en un silogismo hay 3
conceptos, 3 términos se llaman. 3 nada más, palabras. ¿Cuáles son? Solo 3, ¿eh? No puede haber 4 ni 2. ¿Cuáles son? Lo habéis apuntado. Me refiero a sustantivos, o sea, conceptos. Hay 3 conceptos, que los hemos ido uniendo a través del verbo ser y tal, se llama cópula. Solo 3. ¿Cuáles son? Hombre, Sócrates, mortal. Hombre. Sócrates y mortal. Perfecto. Hay un concepto que no aparece en la conclusión. ¿Cuál es? Hombre. Eso se llaman términos, Esto, término M, término medio. Precisamente es el que no aparece en la conclusión. Y es el que hace de hilación entre la premisa mayor y la premisa menor. Si no hubiera un término medio, que es un mediador, digamos, pues no habría. Tú dices, todos los hombres son mortales, Pepe es médico, no puedes decir nada, porque ahí ya estamos hablando de... La conclusión, entonces el término medio no aparece en la conclusión. En la conclusión tiene un sujeto y un predicado, ¿no? Hay un S de la conclusión, Sócrates, y un S y un P de la conclusión. Bueno, se lo señala siempre. En un juicio sería S. El M, lo primero que tienes que hacer si quieres ponerle letras, que se pone la letra M, pone la M debajo de mortal. M, ya está la M, ahí está la M. Se subraya y se pone la M. Luego, te vas a la conclusión y pones S, el sujeto, y P, el predicado. Y reemplazas en las premisas. ¿Sabes cuál es la premisa mayor? La que contiene el término P. El término P, que es el de la conclusión. Siempre se pone arriba, es la premisa mayor, la que contiene el término P. Como todos los hombres son mortales, el término mortal es el predicado de la conclusión, por lo tanto el término M es el término P y está en la premisa mayor que se lo ha puesto arriba. La primera vez que lo explico así en el aire. Pero bueno, se entiende, lo vais entendiendo, no queda mejor ahí, pero... No aclaración entonces, o sea, el sujeto sería Sócrates. Sí. El predicado sería mortal. Sí. Y el término medio sería hombre. Sí, sí. El término P es mortal, el término S es Sócrates y el término M hombre. Y entonces, de ahí, fijaos qué interesante. Bueno, en ese caso, siempre, por ejemplo, de la premisa mayor se puede hacer que siempre el predicado va a aparecer en la conclusión. ¿Cómo dices? Sí, pues se puede traer que dentro de la premisa mayor, el predicado va a aparecer en la conclusión. Exactamente. Pero he dicho, el predicado, el término P es el predicado de la conclusión. Y va a aparecer en la premisa mayor, pero puede aparecer de sujeto también. Puede aparecer, ya la posición puede aparecer en cualquier, porque hay una cosa que se llama modo y figura del silogismo. Puede aparecer también de sujeto. Lo importante es que el término P es el predicado de la conclusión y aparece en la premisa mayor. Pero puede aparecer en cualquiera de las dos posiciones, ya vas a ver, ya lo vamos a ver. Porque precisamente, si nosotros logramos explicar, a lo mejor ya voy a necesitar un papel o mandarlo, modo y figura de silogismo y los combino, ya veréis ahí todos los automatismos que salen. Ahí directamente un lógico latino te mira el silogismo y dice, eso no vale. Directamente, porque ya se ha aprendido los que valen, porque no todos valen. Más tienen nombre, Bárbara, Daríe, Celare, Ferio, tienen nombre. Por ejemplo, Bárbara es un nombre latino que es un silogismo en AAA. Quiere decir que la premisa mayor es universal afirmativa, por eso el cuadro famoso, la menor también y en la conclusión también. Entonces, como es un silogismo en AAA, que es el modo, ellos dicen Bárbara. Daríi, por ejemplo, es el genitivo de Darío. A y I.
es válido. Ferio, E y O, es válido. Es muy interesante esto. Pero para que sea válido tendremos que tener en cuenta, esto ya lo vamos a estudiar, veréis cómo aquí interviene la calidad y la cantidad, la conversión de proposición y todo ese tipo de cosas. Bueno, de paso digo la figura, que es más, figura de un silogismo viene determinada por ¿cómo es? La posición del término medio. Por ejemplo, hay un silogismo que sería, es el de todos los hombres son mortales, Sócrates hombre, Sócrates mortal. La figura, olvídate de la conclusión, sería, todos los hombres son mortales, sería todos los hombres, M, ¿verdad? P, todos los hombres son mortales, Sócrates, SM. O sea que hay uno, eso es como una Z, Fijaos, si tú empiezas por la M esta, vas a hacer como una Z. Hay 4 figuras, una Z invertida, una C cuadradita así y una C invertida, son las 4 figuras. O sea, el término medio en uno aparece como en la mayor como predicado y en la otra como sujeto. La otra figura, otra aparece las dos como sujeto, en otra las dos como predicado, en la otra una como sujeto y la otra como predicado. Hay que construirlos para que sean válidos, pero para que tengáis un poco el concepto formal de figura. Si tú combinas figuras, primera, segunda, tercera, cuarta, la cuarta vez se le llama primera invertida, y modo, A, I, O, hay tantos modos como posibilidades de combinar, ¿cómo es? 4 tomadas de 3 en 3. Hay A, O, A, E y O, tomados de 3 en 3, salen un montón, 60 y tanto, no sé, una fórmula de esta de combinatoria, ya no me acuerdo. Pero veréis que no todos son válidos, porque si combinas modo y figura, no todos son válidos. No, estallan. ¿Por qué estallan? Porque incumplen las reglas del silogismo. Son 8. Una regla que incumplan no sirve. Voy a decir un versito que aprendí con 17 años. No antes porque... no, lo aprendí antes, porque en Argentina, que no se enseña filosofía, se enseña lógica en el bachillerato. Un versito, lo digo. 3 términos no más ha de tener. La conclusión no los ha de extender. Una vez universal sin remisión, el medio no ha de entrar en conclusión. Con 2 sí, nunca un sí, con 2 no, un sí, con 2 sí, nunca un no podrás hacer. Con 2 no se ha acabado la cuestión y la conclusión la peor parte queda. Les voy a decir las 3, esto luego lo escribo porque es divertido. 3 términos. Un silogismo tiene 3 términos. El S, el P y el M, ¿verdad? 3 términos no más ha de tener. La conclusión no los ha de extender. O sea, los términos, si por ejemplo Sócrates, todos los hombres son mortales, si mortal es particular, la conclusión no puede ser universal. Por eso tenemos que entender la extensión y comprensión de los conceptos. ¿Cómo sabemos cuál es la cantidad de un concepto en el seno de una proposición? Por ejemplo, todos los hombres son mortales. El concepto complejo, todos los hombres. ¿Qué extensión tiene? ¿Es universal o es particular? Universal. Claro, ahí no hay pérdida, porque está indicado todos los hombres o algunos hombres, porque es el sujeto. Muy bien. Todos los hombres son mortales. En ese enunciado, mortal, ¿es universal o particular? Ahí se aplica lo de la conversión. Es particular. Porque si tú le das, lo conviertes, verás
que todos los hombres son mortales significa que algunos mortales son hombres. O sea, tú estás diciendo que el conjunto de los mortales, algunos son hombres. Por lo tanto, tiene una validez particular. Esto lo vamos a ver si luego lo puedo poner en papel para que no estéis tan incómodos. Fijaos qué importante es que no es, porque lógicamente, y aquí habrá otra regla subsidiaria que dirá que el predicado de una afirmativa siempre es particular, siempre. Aunque sea todos los hombres son mortales o algunos hombres son, siempre es particular, el predicado. ¿Y esto para qué sirve? Porque el término medio debe ser una vez universal. Todos los hombres son mortales. Todos los hombres son mortales. No. Sócrates es hombre, una vez universal sin remisión, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, ¿cómo? Todos los hombres son mortales, particular. Sócrates es hombre. El término medio tiene que ser una universal. A ver, ya lo reviso eso. No puede entrar en la conclusión el término medio y tiene que ser tomado una vez universalmente, porque si no estuviera tomado universalmente, tú no puedes ahí incluirlo, o sea, estás hablando de partes, ¿no? Bueno, ya lo mismo. Con dos negativas no hay conclusión posible. Ningún hombre es rumiante. Juan no es rumiante. No puede sacar nada en limpio. Y si luego la conclusión, las otras son parecidas. La conclusión, la peor parte quiere decir que la conclusión nunca puede extender los términos, ¿no? Entonces, si hay una universal afirmativa, la conclusión si hay una negativa, las premisas de la conclusión tendrá que ser negativa. Si hay una particular, tendrá que ser particular. Entonces, si tú tienes en las premisas una negativa y una particular, por ejemplo, una de tipo A y una de tipo y una de tipo E, la conclusión será particular negativa. O sea, siempre se contagia de lo más, es lo más restrictivo la conclusión. Claro, si no, no hay manera de... Ya lo voy a hacer bien. Estamos llegando al final, pero simplemente lo que os quiero dar una idea que la lógica se consigue ya desde la antigüedad una serie de automatismos y demás muy importantes. Ellos sabían perfectamente, decían, esto es un bárbaro de la tercera figura, no vale. ¿No? Y no es tan difícil, ¿eh? Eso lo hacíamos nosotros cuando éramos críos, en los exámenes, nos ponían y sin ningún tipo de chuleta, entonces teníamos que decir si era verdadero o falso, si algo era una falacia o no, en función teníamos que decir, a ver qué figura es, porque como tales modos de esta figura, y por eso los tenía que saber de memoria, no son muchos, son como 16 o una cosa así, pues entonces no vale. Esto es interesante porque luego eso se traslada a la lógica formal, ¿no? Y en la lógica formal contemporánea hay un libro precioso de lógica de un profesor que fue de la Autónoma y se murió muy joven, que se llama Alfredo de Año. Es un libro muy bueno y fue su único libro, porque se murió muy joven, 30 y tantos años, qué sé yo. Y entonces, aplicando la lógica contemporánea, entonces cualquier discurso nosotros lo podemos formalizar, o sea, lo podemos traducir al lenguaje de la lógica y luego calcular, ¿no? Un poco lo que decía Leibniz. Para ponernos de acuerdo los científicos tendríamos que decir, no discutamos, calculemos, pero para calcular hay que pasar al lenguaje del cálculo. Bueno, si hubieran los disparates, vamos, cogemos un discurso político y lo